Mi papá es el culpable. Usted es la culpable. Ya. Echarle la culpa a otro. Él me obliga a comer. Oh, pues yo pensé que iba a leer. Él me obliga a correr. Me obliga a comer. Claro, si es típico los papás dicen, oye, estáis muy flaquito, hay que comer más. Ah, yo rodaba. Ahora es más delgadito. Ya. Y yo como enojado. Bueno, hay que dar gracias que podemos comer, pues. Hay que dar gracias que podemos comer. ¿Mm? Les tengo preguntas. Preguntas. Preguntas varias. Del contenido, así, preguntas de esas raras que yo hago en la introducción. No, hoy día cerramos. Ustedes ya me contaron que... No, hoy día no cerramos. Cerramos el próximo miércoles. Pero yo creo que ustedes saben más que yo al respecto. Hay alumnos que me han dicho que la próxima semana solo se conectan los que deban algo, los que tengan algo pendiente. Ustedes me van diciendo si le dieron alguna información al respecto. Ya, a ver, cuénteme, Javier. ¿Me escucha, profe? Sí, escucha fuerte y claro. Es que lo que dijeron en la reunión, por lo que yo tengo entendido, es que el 2 hoy día se salía la gente que no debía nada. Ya la otra semana era netamente para los niños que debían y cosas así. Ya, y que ellos debían entrar a clases. Sí, solamente ellos, que ustedes tenían que avisar quién era, o sea, yo creo que cada uno sabe quién debe, pero eso era. Mm, ya entiendo. Ya, ya, o sea que si yo a cada curso le mando la tabla de Excel con las notas, inmediatamente van a saber qué es lo que deben y qué es lo que no deben. Claro, ahí estaría. Ya, con eso me quedo. De todas maneras, entre que ni entre el próximo miércoles vamos a dar por cerrado hoy día con el anarquismo y con eso estaríamos terminando. Y la próxima semana si alguien entra, será porque, como dicen ustedes, que tiene algo pendiente. De todas maneras, yo tengo ya una síntesis preparada, pero si la instrucción es entra el que necesita, el que tiene algo pendiente, entra el que tiene algo pendiente y el otro se quedará haciendo tuto. ¿Cuál es el problema? No tengo ningún problema con eso. Hoy día vamos a ver poquito, muy cortito, lo suficiente para que lo comprendan, el anarquismo. Luego vamos a ver notas en general y solamente eso. Espero que sea más corto y ahí ya cerramos. Bien, este curso son apenas días, así que me faltan notas solamente de 2 alumnas apenas, así que ojalá no me hubiese faltado de nadie. ¿Ya? Ah, listo. Entonces les consulto. ¿Alguien se imagina que en Chile no hubiera Estado? Por ahí vamos a partir. ¿Alguien se imagina que en Chile no existiera el Estado? No, sí. Pero, profe, empieza a imaginarse si no existiera. Eso traería ventajas, sería mejor, sería peor. ¿Qué no existiría si no hubiera Estado? Sería terrible, dice Javiera. Mire, interesante. ¿Eh? Normalmente el alumno así reflejo condicionado dice sería terrible. A ver, si no hubiera Estado, ¿qué institución inmediatamente no tendríamos? A ver, pensemos, no hay Estado, entonces tampoco tendríamos, ¿qué cosa? Mire, descontrol, brillante, ¿eh? Esa palabra, descontrol. No habría presidente, entonces no habría poder ejecutivo, ¿cierto? No habría ministerios, como no hay poder ejecutivo, no hay Estado, no hay autoridades, no hay poder legislativo. Inmediatamente les pregunto quién hace las leyes. Si no hay poder legislativo y no hay leyes, bueno, entonces no hay poder judicial, ¿quién castigaría y quién condenaría y quién sancionaría? Tendríamos cada uno con la pistola al cinto, como en el estado de naturaleza que propone Hobbes, la guerra de todos contra todos. No sé, yo también, como ustedes, como los que han opinado, ni siquiera me lo puedo imaginar. Por más que no me gusta mucho el Estado, no me lo puedo imaginar. Fuerzas Armadas, Carabineros, son agentes del Estado. Por lo tanto, ¿quién proporcionaría esa seguridad o ese tipo de regulación dentro de la sociedad? ¿Quién tomaría decisiones? Al socio de uno nomás, claro.
Pero ¿y quién tomaría las decisiones? ¿Quién haría todo? ¿Quién diría cómo se hacen las cosas? Pongo otra situación más difícil. ¿Quién? Al juicio, claro, al juicio, sí, lo logré interpretar. Tengo aquí en la cabeza, tengo un corrector del corrector. Hola, Vero, estamos aquí empezando con anarquismo, así que bienvenida. Ahora, sin Estado, y yo me pregunto inmediatamente, ¿quién gestiona las vacunas? Esas que le hicieron doler el bracito a Javier y a Nelson, y que después provocaron que se comieran un pollo con papa frita y 4 vasos de Coca-Cola y un completo. ¿Quién gestiona las vacunas? Interesante. Porque, si a mí ustedes me preguntan, Jorge, oye, necesito que gestione 30 millones de vacunas. ¿Y qué las pido por Ali? ¿Las pido por Amazon? ¿Cómo se compran? Voy al negocio en la esquina, ¿cuál es la mejor y junto con quién decido? Son reflexiones que se me vienen a la mente. Si lo apuro un poco más yo a ustedes y lo aprieto, Nels, les pregunto, ¿ustedes podrían nombrarme una institución? Todos los que no han opinado ustedes, una institución, un organismo, una organización, algo que funcione mejor a igualdad por las compras y ventas de Facebook, claro, Marketplace, Catalina, que sea algo que sea mejor en el mundo público que en el privado, algo que sea mejor proporcionado por el Estado que proporcionado por un privado. ¿Hay algo? ¿Creen ustedes que hay algo? Podrían partir por las áreas clave, desde ya educación, ¿cierto? Entonces, ¿podrían nombrarme alguno que sea un mejor servicio entregado por lo público que por lo privado? ¿Hay alguno? Salud, educación. ¿Cuál? ¿Alguno? ¿Hay alguno que sea mejor en el ámbito público que en el privado? Por algo ustedes están acá. ¿Hay alguno? Salud, por ejemplo, ¿dónde sería mejor? Claro, 3 puntitos, ¿cierto? Cuando ustedes van a atenderse al servicio público versus cuando van a una clínica. Claro. Cuando van a una escuela privada, ¿cierto? Siempre decimos, mira, ahí son 20 alumnos por sala, 15 incluso algunos. Piscina, cancha de hasta de cuánto hay, hasta nieve dentro del colegio. Piscina temperada versus la escuela pública, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, pareciera que el Estado es necesario, pero que al mismo tiempo falla en algunos ámbitos, sino en varios, ¿cierto? Claro, en pública como 47, aquí hay cursos que tienen más de 40, no me los quiero ni imaginar a todos dentro de la sala de clase algún día, ¿ya? Uno apretándole el cuello al otro, el otro saltando, el otro lanzándose de la mesa para abajo, el otro, no sé, cantando, el otro colgándose de la lámpara, ¿ya? Lo típico que hablamos los profesores. Bueno, ese es el Estado, ¿cierto? ¿Será que es 46? Siempre lo necesitamos, pero a la vez lo criticamos. Bueno, esto es muy antiguo, miren. Imaginarse el mundo sin Estado. Eso ya lo vimos. Claro, ya lo vimos, nos vamos para el otro lado. Y eso, ya lo vimos, nos vamos para acá. Era 16, pero aún así noto muchas falencias en lo que vendí. Miren, 16 apenas. Interesante. ¿Y que la escuela era privada? Dale con esto. Ahí sí. Pública. Espectacular, por lujo. Divote en media, pero todavía estamos en media, porque aquí estamos aprendiendo algo. Usted va a ser médico cirujano en filosofía política, Javier. ¿No? Somos dos. Mire, ahí está. Mire esa pinturita que está ahí, esa foto, ¿eh? ¿Cómo va a solucionar un gobierno tus problemas si el problema es el mismo gobierno? Se pregunta esta persona. Contra toda autoridad, nuestra respuesta, anarquía. Eso es. ¿Qué es la anarquía? Muy simple, palabra griega, ¿cierto? Donde ustedes busquen la traducción, la etimología, anarquía sin gobierno. En algunas partes va a haber anarquía, lo que ustedes quieran, una forma
un modelo sociopolítico, económico, cultural, sin ninguna forma de gobierno, ausencia completa, total, de gobierno impuesto. Como profe, bueno, ¿y quién controla todo? Bueno, para eso estamos acá, eso es lo que vamos a ver. ¿Y quién controla, quién gestiona, cómo se organizan? Ya, para allá vamos. ¿Ya? Aquí esto está basado también en un principio, en las ideas de la libertad. ¿Por qué? Porque si no hay gobierno, no hay Estado, entonces se establece que el individuo es mucho más libre, ¿ya? Es mucho más libre porque puede organizarse, ¿cierto? De la manera que a él mejor le acomode y poder llevar a cabo todos sus proyectos, pero sin Estado. Ojo, pero ausencia completa, o sea, cuesta imaginárselo. Ausencia completa, o sea, si un día tiene un problema, usted no puede ir a un servicio de salud del Estado porque no va a existir. Ya, no va a poder llamar a los carabineros porque no va a existir. O sea, este es un mundo bastante ideal y por algunas miradas políticas también bastante utópico. ¿Ya? Bastante utópico, que en realidad no, nunca va a existir. ¿Ya? ¿Experiencias hubo, profesor? Sí, bastante breves. ¿Ya? Muchas veces aplastada a cañonazo. ¿Ya? Rechaza cualquier tipo de control de cualquier élite, de cualquier élite política, de cualquier grupo político, económico, ¿ya? De cualquier minoría que quiera prevalecer sobre el resto de la población, porque la población debe ser libre para gobernarse, ¿ya? Establece tal como dice ahí, un tipo de Estado no Estado, porque finalmente ustedes pueden decir, sí, profe, pero si se autogobiernan también va a ser un tipo de Estado, sí, pero no con la misma organización. La organización tiene que ser de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, ¿ya? Y todos de manera consensuada, ¿ya? Establecen ese tipo de no Estado, podríamos decir, ¿ya? Esta forma de no Estado surge, por supuesto, desde antecedentes históricos muy pretéritos. Tenemos a Zenón de Escipio, ¿ya? Él hace 2500 años atrás no hablaba de anarquismo, pero ya decía que los males de la sociedad eran el Estado, ¿ya? Eran el gobierno, porque las personas tenían la capacidad, eran lo suficientemente racionales como para conducirse y gobernarse solas, ¿ya? Y que por el contrario el gobierno, tomando todas las decisiones a distancia y sin conocer los verdaderos deseos de las personas, no iba a ser capaz de poder llevar a la felicidad a los ciudadanos. También tenemos este caballero, William Godwin. Yo creo que les suena. De alguna parte yo les voy a preguntar si es que les suena. ¿Ya? Aquí saltamos miles de años, ¿cierto? Escritor y político británico. ¿Ya? Él tampoco pronuncia la palabra anarquismo, pero dice que el hombre tiene la capacidad de transformar, el hombre, el ser humano, ¿cierto? Tiene la capacidad de conducirse, transformarse, ¿cierto? A sí mismo, sin necesidad de coacción autoritaria, ni tampoco de coerción. Pregunto, ¿sabemos lo que es coerción y coacción y las diferencias entre esas dos palabras? ¿Sí? Si alguien sabe, me dice que sí. Si no, Javier en representación de todos me dice que no. ¿No? Verónica, ¿no? ¿No? Ah, mire, ya. Ya, mire. Coerción es eso, ¿ya? Es la amenaza por parte del Estado, la disuasión. Están las leyes. Usted tiene que hacer todo de esta forma porque si no, le va a pasar esto. Y yo lo voy a detener y lo voy a encerrar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recordemos que según Max Weber, el Estado es aquella organización que tiene el monopolio de la fuerza, la única, para mantener el control social sobre todos nosotros. ¿Quién lo puede detener en la calle? ¿La Junta de Vecinos? No, Carabineros. ¿Quién le puede hacer al costado papeles, documentos del auto? Solo la policía, nadie más. ¿Quién lo puede condenar a cumplir una pena? Solamente un juez de la República, ¿cierto? La coerción es la amenaza, la disuasión. Señores manifestantes, necesitamos que se disuelvan porque están obstaculizando la calle, si no serán reprimidos por las fuerzas del orden. Disuasión, eso es coerción. Haga esto o si no, un pare, un no estacionar, coerción, ¿ya? Esto no, si no, le podría pasar esto, ¿ya? En cambio, la coacción es eso. ¿Quiénes son los únicos que pueden disolver una manifestación por la fuerza? La policía. Le puede lanzar un chorro de agua, le puede lanzar una lágrima, le puede lanzar
granada lacrimógena, le puede disparar haciendo uso de sus atribuciones, ¿cierto? Cuando corresponde. Puede usar la escopeta, perfecto. ¿Por qué? Porque tiene el monopolio de la fuerza. Esa es la diferencia. Por lo tanto, si yo digo, voy a utilizar un medio coercitivo sobre los alumnos para que me envíen los trabajos, yo voy a llegar acá y voy a decir, el que no me envía el trabajo antes del 1 de julio, le voy a colocar un 1, coerción. Ese es un medio de coerción. Ya, yo lo estoy disuadiendo para que me mande el trabajo. Ese día llega y no me manda el trabajo y yo le pongo un 1 a la libreta, como decían antes, coacción. Estoy ejerciendo la fuerza sobre usted. ¿No cumplió? Bueno, ahora pague un 1. ¿Ya? Nelson un 1. ¿Ya? Eso es la diferencia. Por lo tanto, William Godwin, esto es lo que propone. Ahora, anécdota al margen, que no está de más conocerlo. William Godwin es el papá de Mary Shelley. ¿Saben quién es Mary Shelley, cierto? El tema de salir antes, ¿qué será? Como el tema de salir antes. No entiendo. El tema de salir antes, ¿qué será? Ya. No le escucho. Ahí sí. Sí, ahí sí. Es que tengo el micrófono del computador malo, profe, por eso estaba buscando los audífonos. Ya. Por ejemplo, nos dicen que podemos salir antes si tenemos todos nuestros trabajos entregados. Ujú. Eso es como también lo que dice usted, ¿no? Que nos tratan de... Ya, pero eso es al revés, pues, porque es como un premio, ¿cierto? Claro, pero es como algo Es como un similar. premio, ¿cierto? Ya. Y si no los entregamos, nos quedamos más tiempo. Ya. Si no lo entregan y se quedan más tiempo, eso es coerción. Ya. Y el premio se llama refuerzo positivo. O sea, tenemos las dos cosas a la vez. Sí. Ah, El ya. premio se llama refuerzo positivo. Comprendo. Ya. Okay. Bueno, les contaba que William Godwin es el papá de Mary Shelley. La conocen, ¿cierto? ¿Alguien conoce a Mary Shelley? ¿No? ¿Alguien le suena a Frankenstein? Bueno, William Godwin es el papá de Mary Shelley, escritora inglesa, que en 1818 publicó Frankenstein o El moderno Prometeo, ¿ya? La primera novela en la historia de ciencia ficción. ¿Ya? Interesante. Feminista, ¿cierto? La escribió en una noche del invierno boreal de 1816. Estaban en una casa y el dueño de casa, Lord Byron, la desafió a ella, Mary Shelley, a su esposo, Percy Shelley, y a su médico, Lord Polidoro, a que escribieran en una noche muy oscura un cuento de terror. Y que el que escribía el mejor cuento de terror ganaba. El médico, Polidori, escribió la novela El vampiro, primera novela gótica de terror. Y Mary Shelley, si bien no la terminó, escribió el primer boceto, el primer apunte de Frankenstein, que hasta el día de hoy la conocemos. Interesante. Aquí ya nos estamos metiendo en el primer ideólogo, ¿cierto? Si bien estos dan las primeras ideas, Zenón de Sitio y William Godwin, ¿ya? Este es el primer ideólogo anarquista que lanza la idea con el nombre de anarquía, ¿ya? Pierre-Joseph Proudhon, ¿ya? Él es político, es filósofo, ¿cierto? Revolucionario, y es francés, ¿ya? ¿En qué momento surge? Miren los años en los cuales él vive, por lo tanto es contemporáneo, ¿cierto? Con Marx, con la revolución industrial y con el socialismo utópico, ¿ya? Ya voy a explicar. ¿Sí? Con la revolución industrial, donde sabemos que la gente ya se genera una gran migración del campo a la ciudad, pero la ciudad no da abasto y no da las condiciones de vida, de bienestar. La gente vive, ya lo vimos, en cité, en cuarto redondo, en conventillo, trabaja de sol a sol, no hay leyes sociales. Por lo tanto, Proudhon observa todo esto y levanta una crítica en que el Estado no está dando abasto, no está dando el ancho para suplir la necesidad de esas personas. Y como el Estado no suple la necesidad de esas personas, ¿quién lo puede hacer? Según todas las ideas anteriores, son las mismas personas. Por lo tanto, no se necesita un Estado para suplir todas estas necesidades. Él se va a colgar, ¿cierto?, en alguna medida de algunas ideas de Marx, ¿ya? Pero
él se lleva mejor con los socialismos utópicos. ¿Vieron alguna vez qué es el socialismo utópico? Explico. Todo el socialismo utópico son las ideas anteriores a Marx, ¿ya? Que proponen una sociedad ideal, ¿ya? Perfecta, pero que no ocupa las ideas de Marx, ¿ya? No toma en cuenta, por ejemplo, el materialismo histórico, la lucha de clases, no, simplemente ideas utópicas en que la sociedad puede funcionar de manera ideal, de manera perfecta, al más puro estilo de Tomás Moro. ¿Recuerdan cuando vimos Utopía? La sociedad podía funcionar de esa forma, ¿ya? Pero resulta que con la llegada de Marx surge el socialismo científico, ¿ya? Porque él pone las ideas desde la ciencia, desde el estudio, escribe libros. Lo anterior no, la sociedad utópica, una sociedad en que las personas simplemente se pueden autogobernar, y eso nunca ha existido, ¿ya? Yo creo que nunca va a existir, quizás. ¿Ah? Surgen ante la necesidad de cubrir a estas personas, a esos niños, por ejemplo, que trabajaban de sol a sol. Esas son las ideas de Proudhon. ¿Y qué propone él? Miren, abolir el dinero. Abolir el dinero, o sea, imagínense ustedes hoy abolir el dinero, ¿ya? Y que sea reemplazado por bonos, o sea, prácticamente algo similar a Cuba, así con la tarjeta de racionamiento. Y que las personas pudieran abastecerse de esa manera para que nadie nunca pudiera enriquecerse, porque recordemos que estas son ideas socialistas, o sea, no se puede acumular el capital con Nelson ni Javiera, nadie se puede hacer rico a costa de otra persona porque el trabajo es explotación. Por lo tanto, ¿cuántos son ustedes? Oh, caballero, listo. Tantos kilos de azúcar, tantos de pollo, tantos de papa para que haga papa frita, tantos de harina, aceite, eso es lo que le corresponde. Tome esta y ahí páguese, ¿ya? Para que nadie sea más rico que otro, a cada uno lo justo. Por lo demás, un anarquismo sin violencia, esto no debería ser llevado a cabo bajo la violencia, a diferencia de su sucesor, ¿ya? Tiene derechos naturales, ¿cierto? Como todos los filósofos que hemos visto, como Locke, como Hobbes, la vida, la igualdad, la libertad y la seguridad, ¿ya? Pero de todo esto dependen las mismas personas, son las mismas personas las que deben proteger la vida, la igualdad, porque es un programa socialista, ¿cierto? Todos deben ser iguales, nadie debe dispararse y enriquecerse, ¿ya? Las personas deben ser libres, no depender de un solo Estado y ellas mismas proporcionarse la seguridad. No puede haber propiedad privada de los medios de producción, la propiedad debe ser comunitaria, ¿no? Comunitaria, porque si hay una propiedad privada y Nelson se hace dueño de 10 hectáreas y él las puede sembrar, cosechar, luego solamente esa producción va a ser para él, y como no la puede consumir completa, la va a vender, y como la va a vender se va a enriquecer. En cambio, si es comunitaria y todos cooperan y todos siembran y todos trabajan y todos cosechan, luego cada uno va a poder obtener su parte de acuerdo a la cantidad de familiares que son, y de esa manera nadie se va a enriquecer, ¿ya? Por supuesto, critica a todos los grupos de poder político. En este momento estamos hablando de los grandes empresarios industriales, grandes empresarios mineros y del Estado en general, porque piensen en el momento en el que estamos, de la revolución industrial, ¿ya? Los critica porque la preocupación es solamente de ellos, ¿cierto? No dan ninguna respuesta a estos sectores marginales que se ven excluidos. Por lo tanto, el Estado no debe existir. Por otro lado, como el Estado no debe existir, y atento aquí, las personas deben organizarse en pequeñas comunas, ¿ya? Pequeñas comunas, muy pequeñas comunas, y autoabastecerse, ¿ya? Organizarse como una comuna. Aquí Caldera podría ser varias comunas, y esta comuna, ¿a qué se va a dedicar? A la pesca, ¿ya? Porque tenemos aquí la playa al lado. Vamos a salir, vamos a pescar, y entonces ese pescado lo vamos a traer y lo vamos a consumir nosotros. Y quizás el resto que nos quede lo vamos a intercambiar con otra comuna que está ahí en Tierra Amarilla, que está ahí en Copiapó, ¿ya? Pero nada más que eso, y nosotros lo vamos a gestionar todo y vamos a vivir de esta manera. Por supuesto, ustedes van a decir, oiga, profe, pero faltaba un montón de cosas, de necesidades que suplir. Claro, pero es que estamos en mitad del siglo XIX, no había que gestionar tarjetas de crédito, no había que gestionar vacunas, a la gente no le interesaba mucho, la gente se moría y bueno, no había mucha gestión sanitaria. Por lo tanto, hoy en día me parece que es bastante utópico pensar de esta manera. Ojo con una cosa, que Proudhon, por supuesto, dice que no debe haber ningún tipo de violencia. Acá estamos. Esta es la sociedad utópica que propone, ¿o no? Aquí está. Esos asquerosos espíritus azules. Acá hay mucho que estudiar. Yo lo digo, en todos los cursos, con los pitufos hay mucho que estudiar. ¿Por qué hay un solo anciano? ¿Por qué el anciano viste de rojo? ¿Por qué hay una sola mujer?
La mujer es rubia. Y los suspiritos azules son azules. Hay una división social del trabajo, ¿cierto? Donde cada uno hace algo para lo que es bueno y no hace otra actividad. Es interesante. Bueno, esto es lo que usted tiene que imaginarse cuando propone una sociedad sin Estado, al menos Proudhon. Ideal, utópica, sin violencia, sin dinero. O sea, cada uno vive de su trabajo, ¿ya? Pero posteriormente, el máximo exponente del siglo XIX, del anarquismo, y este tipo es bastante más radical, ¿ya? Bastante más radical. Tan radical que, miren, este es Mikhail Bakunin, que es ruso, ¿ya? Anarquista, radical. Es tan radical que él es contemporáneo con Marx y se conocen, hablan, intercambian ideas. Pero mire, él se enemista con Marx por considerarlo poco radical. Poco radical. Él encuentra poco radical a Marx cuando Marx era lo más radical que había en ese momento. Entonces, cuando él se aleja de la idea de Marx, explico por qué, porque Marx pensaba que todo esto debía tender a una dictadura del proletariado. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en la temporada anterior a la dictadura del proletariado? ¿Cierto? Ya. Bakunin dice, no tiene que haber una dictadura aquí del proletariado. Aquí tienen que gobernar las personas. Porque si hay una dictadura del proletariado, entonces yo te aseguro, Marx, Carlito, que un día nuevamente va a ascender una élite política que va a estar enriquecida. Mire las ideas, y mire algunos países en Latinoamérica. Bakunin decía, yo te aseguro que si estableces una dictadura del proletariado, un día igualmente va a haber una élite enriquecida, una élite política enriquecida acá arriba, y todo el resto pobre. ¿Podemos asimilarlo a algunos estados hoy en la actualidad? ¿Ya? Donde son iguales en la pobreza, pero hay una élite política que igualmente se ha enriquecido. Ahí, la pelota se las dejo botando, ¿ya? Él escribe un libro, El Catecismo Revolucionario, y miren lo que dice, lo tomé textual, dice, pido la destrucción de todos los estados, lo que supone una reorganización completa. El revolucionario debe estar dispuesto a morir y matar, no debe detenerlo a efectos personales. O sea, es bastante más radical, al menos que Proudhon, e incluso que Marx, porque la revolución debe ser por todos los medios posibles, incluso violenta. Hay que estar dispuesto a morir y matar. Es la única forma de llegar a esta destrucción del Estado para que las personas se autogobiernen. Y ahí está explicado en alguna medida sus ideas contrarias a las de Marx, porque Marx propone una dictadura del proletariado. Y él no, la revolución debe ser total. Se debe finalizar con cualquier tipo de élite política. No, nada. Solo las personas las que se autogobiernan a través de comunas. Él es muy ateo, ¿ya? Él es máximamente ateo, ya por lo tanto muy contrario a instituciones como la iglesia, tal como son ahí, y también el ejército, ¿ya? Porque esto solamente va a ser reemplazado por la idea antigua de Proudhon a través de comunas. ¿Qué es esto? Propone algo nuevo, el anarcocolectivismo. Anarcocolectivismo, ya. Y la frase mágica de él es a cada cual según su aporte. ¿Ustedes saben, alguien sabe lo que es una sociedad autárquica? ¿Alguien sabe lo que es vivir en autarquía? Ya, listo. Vamos. Vivimos en autarquía, Javiera, Nelson, este cuarto E de Filopoli vive en autarquía. Somos 11 conmigo y cada uno vive en una casa, ahí en un mundo ideal, a la orilla de la playa, donde hay tierras para cultivar, vivimos en un lugar con vista al mar, espectacular, y cada uno tiene su casa, nosotros 10. Y yo me dedico a la pesca, y Javiera se dedica a mariscar, y Nelson se dedica a cultivar lechuga, y a ver quién más aparece aquí. Y Catalina tiene gallinas y tiene huevos, ¿ya? Y, a ver, Verónica es la dueña de las vacas y el toro, y el que plantaba lechugas también planta lechuga, tomate, papa, cebolla, ya, listo. No hay dinero. No hay dinero. Por lo tanto, yo que soy el del pescado le digo, Javiera, mira, hoy día pesqué una merluza. Javiera, ¿de qué estaba encargado usted? ¿De las lechugas, de las papas o de qué? ¿De qué la nombré encargada? ¿Se acuerdan?
Ya, de mariscar, listo. Yo tengo una merluza, tome Javier, una merluza y usted me da 1 kilo de almeja. Oh, ya, listo. Voy donde el encargado de las lechugas, tomo un pescado por 3 lechugas. Voy donde la encargada de las gallinas y los huevos. Mira, te cambio 5 pescados por 50 huevos o 5 docenas de huevos y se produce el intercambio. Se funciona así, por el trueque. Es una economía de sobrevivencia, pero autárquica. ¿Qué significa autárquica? Que nosotros mismos nos sostenemos. Y por el medio de las 10 casas corre un río, que es una propiedad común y todos podemos sacar agua desde ahí. Entonces todo lo obtenemos nosotros, ¿ya? No necesitamos de un Estado, no necesitamos nada más. Todos nuestros recursos para vivir los obtenemos nosotros y los sustentamos nosotros, ¿ya? Eso es vivir en autarquía. Los pitufos viven en autarquía, ¿ya? Claro que tiene cabeza y que tiene cola, entonces usted me cambia pescado por leche, ¿ya? Una vez al año matamos una vaca porque tenemos más terneritos, entonces queremos comer carne y entonces esa carne la salamos. Ya la convertimos en charqui porque no tenemos refrigerador, porque un Estado tiene que proporcionar electricidad y no lo tenemos, ¿ya? Entonces la salamos y comemos carne de esa manera. Se me ocurre, yo voy a salar el pescado y lo voy a mantener todo el año, podemos tener intercambio de pescado por huevos, por lechugas, por papas, por cebollas todo el año. Eso es autarquía. ¿Cuándo ustedes aprendieron esto y no se acuerdan? Con la hacienda colonial. Cuando ustedes vieron la hacienda colonial en el octavo, eso era vivir en autarquía. Era el fondo actual, la hacienda colonial, donde se autosustentaba. Tenía un lugar donde se fabricaba, dentro del fondo, ahí se fabricaba en un lugar el queso, se obtenía, por supuesto, leche, estaba la carne de los animales, las gallinas, los huevos, la cosecha de papa, cebolla, lechuga, tomate, estaban los vinos, estaba la uva, los viñedos, todo estaba ahí. El patrón traía un profesor que le hacía clase a todos los niños, traía un cura, porque eran todos católicos, para que diera misa en la capilla del fondo el fin de semana. Eso es vivir en autarquía, ¿ya? Y se hace intercambio de productos. Ahora, sería espectacular, pero cuando yo le quiero cambiar a 10 huevos por un pescado, entonces sabemos que un pescado vale 10 huevos. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo huevos y quiero un caballo? ¿Cómo defino cuántos huevos son un caballo? Y ahí nos vamos enfrentando al problema. Y adivinen qué surgió ahí, en algún momento de la historia, cuando no sabían cuántos huevos valía un caballo. ¿Qué es lo que surge? Claro, eso que ustedes están pensando. El dinero. El dinero, claro. Claro. Money, 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 money. 10 monedas de oro, un caballo. 20 monedas de oro, 2 caballos. Y así, ¿cierto? Ya. Porque el oro ha tenido valor desde siempre, desde tiempos pretéritos. Es bonito, nos gusta, brilla y podemos dividirlo en monedas que tienen un valor intrínseco, ¿cierto? Ya. No como hoy día, que la moneda no tiene valor intrínseco. Ni Dios, ni patria, ni amo. Ya, eso era lo que proponía este ideólogo de la anarquista. Ni Dios, ni patria, ni amo. Las personas solas pueden gestionarse. ¿Ya? Aquí están algunas de las principales consignas, ¿cierto? Rechazo todo tipo de autoridad, que a mí, profe, me cuesta imaginármelo, o sea, autoridad política, religiosa, jurídica, militar, ¿quién enjuicia? ¿Ya? Un tribunal del pueblo, que no sé, podría ser, ¿eh? Podría ser a través de una ley consuetudinaria, así como de la costumbre, ¿ya? Pero que no estuviera escrita. Rechazo todo tipo de propiedad privada, o sea, si Javiera tiene una parcela, no, tiene que ser propiedad comunitaria, se la quitamos. ¿Ya? Se la quitamos porque aquí todos de todos, ¿ya? Y a cada cual le damos, no se le olvide esta frase, que ahí también está, a cada cual según su aporte. O sea, lo que cada uno trabaja es lo que va a consumir, ¿ya? Lo que cada uno trabaja. Si trabaja poco va a obtener menos, si trabaja más va a obtener más, ¿ya? Se debe aniquilar el Estado aunque sea por las armas, eso da lo mismo, ¿ya? Incluso por medios terroristas, como ver más adelante. Y de esta forma avanzamos hacia esta sociedad que nombré acá, el anarcocolectivismo, ¿cierto? Utópica, en mi opinión, que desaparece el Estado y nos organizamos en pequeñas comunidades, ¿cierto? Y nos abastecemos de manera autárquica, como ya expliqué, y además intercambiamos a través del trueque. Huevos, gallinas, marisco, pescado, e intercambiamos y sobrevivimos de esa manera.
¿ya? Ahí está, un afiche de los anarquistas. Somos peligrosos porque queremos una sociedad de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, solidaria, con apoyo muy mutuo, igualitaria y diversa, sin fronteras. ¿Ya? Interesante la propuesta, interesante. No me la logro imaginar, pero interesante al menos. ¿Ya? Ahí está este caballero, ¿cierto? Bakunin. Ahí tenemos una caricatura y dice, traduzco, dice, mata la ley, abajo la sociedad, sin Dios ni ley, destruye toda la propiedad, muerte a la policía, quema sus edificios, abajo con el capital, la anarquía común roja. Interesante, pero ni Bush ni Chávez, ve los dos extremos. Bush, expresidente de Estados Unidos, ¿cierto? Ni Chávez, eso es lo que quiere la anarquía. No, Estado no, de ningún tipo, ni de extrema izquierda ni de extrema derecha, aunque sus ideas, ¿cierto?, surjan desde el socialismo, del momento en que no quieren una propiedad privada, ¿cierto? Y la vida en comunidad. Anarquismo en Chile, si bien no ha habido un Estado anarquista, han habido sí teóricos, filósofos anarquistas que trajeron las ideas desde Europa y que la instalaron en Chile sobre todo en la primera mitad del siglo XX a partir de la República Parlamentaria. ¿Recuerdan ustedes? República Parlamentaria, 1891-1925, en ese periodo. ¿Y por qué? Principalmente en demandas sociales y principalmente laborales, ¿ya? Desde estos movimientos surgen el sindicalismo en Chile, surgen las mancomunales, ¿cierto? Las federaciones de trabajadores que buscan generar instancias de autoprotección, autoprotección del Estado, porque el Estado no los protege, ¿cierto? Don Pedro en la minera del salitre se rompía una pierna, se la fracturaba y quizás no trabajaba nunca más y quedaba cojo el resto de su vida porque no había un sistema de salud proporcionado por el Estado efectivo que generara mejores condiciones laborales. Por lo tanto, el anarquismo en Chile, al menos en ese sentido, va a actuar, ¿ya? Y en ese sentido también va a tener grandes logros, ¿ya? Leyes sociales, leyes laborales que van a beneficiar a todas las personas. Miren esta noticia, anarquismo en Chile. Ahora miren esta noticia, anarquista grave por explosión de bomba, registra estudio universitario. Esto es antiguo, ¿no? O sea, para ustedes es antiguo, para mí pasó ayer, esto es 2011. Un joven, Luciano Pitronello Schuffenegger, él colocó una bomba afuera de un banco, ¿ya? No, estoy seguro que no conocían el caso, ¿no? O quizá alguien lo estudiaba, pero él colocó una bomba afuera de un banco, ya esperando causar daño. 22 años este joven y le explotó antes. Entonces leo ahí, se le amputaron los brazos, claro, ¿ya? Le amputaron los brazos. Y él se declaró anarquista, ¿ya? Y que quería destruir un banco. ¿Ya? Lamentablemente para él la bomba explotó antes. Tenían detonador ahí, algún problema, y se le fue antes. Miren los rasgos de este personaje. Punky, vegano, anarquista. ¿Y por qué nombro esto? Porque son como la imagen que nosotros tenemos hoy en día de estos movimientos. Ya vamos a ver una fotografía al respecto. De aquí se desprenden diferentes vertientes. Anarcocomunismo, ¿ya? Con todas estas características que mencionamos ahí, abolición del dinero, ¿cierto? La formación de comunidades, muy apegado a las reglas que he mencionado anteriormente, no, pero con una diferencia. El anarcocomunismo no busca representación dentro del Estado. O sea, un anarcocomunista no buscaría estar dentro del Estado como ministro, ni diputado, ni senador, ni tener ningún puesto de gobierno, ¿ya? Propone la abolición del Estado, pero completa. O sea, aquí no hay ningún tipo de participación política. A diferencia de lo que dice Buconi, que a cada cual, y el anterior, a cada cual según a cada cual según Leo. Dice, la palabra mágica es a cada cual según su participación, ¿cierto? El anarquismo, en realidad, el anarcocomunismo dice a cada cual según sus necesidades, y hay una diferencia.
de acá a cada cual según sus necesidades, es decir, reparte todo por igual. Oye, pero yo trabajé más y él trabajó menos. No, a cada cual según sus necesidades, es decir, ustedes son 5 en la familia, nosotros somos 3, ya, entonces se reparte equitativamente, a diferencia del otro que a cada cual según su trabajo, su participación. Y el que más trabaja entonces va a tener más. Esto es diferente en el narcocomunismo y además recuerden, ningún tipo de participación en el Estado. También tenemos el anarcosindicalismo, ¿ya? Que busca la protección de los trabajadores frente al Estado, ¿cierto? De la organización sindical, pero sin ningún tipo de participación política. Hoy día nos damos cuenta que la CUT, por ejemplo, Central Unitaria de Trabajadores, está muy politizada. Bueno, en el anarcosindicalismo no, ¿ya? Es en los sindicatos versus el Estado, pero frente al Estado como protección, para que ojalá no exista el Estado y los trabajadores puedan autogestionarse con la empresa. Tenemos también críticas al sindicalismo, al anarquismo, que son las que ustedes me mencionaron, ¿cierto? Caos, desorden, ustedes me lo mencionaron desde el principio. Si no hay Estado, no hay IFE, no hay IFE. ¿Qué estaría pasando ahora? Interesante. No podríamos enfrentar ningún tipo de crisis, ¿cierto? Habría caos, habría desorden. Podrían haber casos de usurpación de poder donde finalmente una élite política igualmente tomaría el poder por usurpación, ¿ya? Una de esas comunas sería más poderosa que otra porque quizás tiene el monopolio de la carne como recurso y entonces tomaría el poder sobre las otras, ¿ya? Y finalmente este carácter utópico del cual yo le hablo, ¿ya? Ahí está, la usurpación, ¿cierto? Del cual yo le hablo, que esto lo asimilo a la aldea de los pitufos, ¿no? Bastante utópica, donde todos viven en un ambiente de felicidad total, son autárquicos, y su principal enemigo es un sacerdote. Quizá ese sacerdote, Gargamel, podría representar al Estado, porque, ojo, es un sacerdote, no es un brujo, ya usa sotana, y quizá en alguna medida esté representando al Estado. ¿Hay movimiento anarquista en la actualidad? Claro. No sé si han escuchado hablar de un anarcofeminismo que ve al Estado como el Estado violador, es un macho opresor. Ahí está, listo. Ahí está. Yo creo que ahí, con lo que les canté, conocemos inmediatamente en alguna medida el anarcofeminismo. El Estado es el culpable de entregarle mayor poder, ¿cierto? Y establecer un patriarcado por medio del hombre que oprime a las mujeres. ¿Y quién es el culpable? El Estado, ¿ya? Porque el Estado, recordemos, que todavía le proporciona al hombre la administración de los bienes del matrimonio. Eso es real, todavía. Por otro lado, tenemos un anarquismo verde, ese del medio, ¿ya? O anarcoecologismo. Claro, no debe haber más Estado. Todos debemos vivir de una manera que se denomina primitivismo, en una autarquía, pero primitiva, por medio de el intercambio, por medio del trueque, para no contaminar, para no destruir la ecología, los ecosistemas. Todos debemos ser veganos, por supuesto, ¿ya? Porque los animales tienen sentimientos como nosotros y no deben sufrir, no los debemos comer, son amigos, por lo tanto debemos vivir de la tierra. Son ideas, para que vean el peso de esta idea. Esto lo establecieron filósofos, ¿ya? Esto no fue cualquiera que se le ocurrió. Y el tercero es un anarcocapitalismo. Yo creo que lo habían escuchado también hablar. Podríamos nombrar a Milei, si alguien lo conoce, ¿ya? Se declara anarcocapitalista. ¿Qué es esto? Una sociedad sin Estado, pero capitalista, con libre mercado, donde los privados pueden organizarse para ofrecer productos y servicio a las personas. Y las personas, por otro lado, se pueden organizar para generar ese intercambio con los privados. Pero sin un Estado, porque el Estado cuando interviene lo hace todo mal y entrega un pésimo servicio. ¿Ya? Esas son brevemente algunas miradas. Hay más. Podríamos estar hablando todo el día acerca de una lista de movimientos que llevan la palabra anarco y algo. ¿Ya? Hay anarcos punk, hay anarcos nacionalsocialistas, hay minarquistas que proponen un Estado mínimo, ¿ya? Minarquistas que proponen, sí, un Estado capitalista, pero mínimo, que ofrezca solo 2 servicios: defensa y poder judicial, nada más. La defensa, seguridad, o sea, ejército, carabinero y poder judicial, nada más. Un poco similar a Locke, ¿se acuerdan? Ya. Y eso es lo que entendemos hoy día, parece.
¿Ya? Si le preguntamos a alguien, oiga, ¿y usted qué entiende por anarquismo? Es un grupo musical, y parece que eso es lo que vemos, el típico punk que el lenguaje coloquial está macheteando ahí en la esquina, ¿cierto? Pidiendo una moneda, y que lo vemos con una caja de vino y una botella de cerveza al lado, no sé si en Copiapó, pero allá donde yo vivo en la quinta región abundan puntos específicos donde se juntan vestidos de esta manera, peinados de esta manera, ¿ya? Y resulta que ya vimos que esto no es, ¿ya? Esto no es, porque todos los autores que vimos proponían el trabajo, ¿cierto? Proponían el trabajo para vivir mediante el trabajo de manera autárquica a través del intercambio. Y esta gente que pide una moneda en la calle, por supuesto, no pareciera que no trabaja todo el día y que solamente vive a expensas de las personas. Y le aseguro que igualmente viven del Estado, ¿ya? Una persona totalmente anarquista diría, no, yo no quiero el IFE, yo no me vacuno, me la proporciona el Estado, yo no dependo del Estado, yo voy y compro mi vacuna, no sé cómo, ¿ah? Pero yo voy y compro mi vacuna, yo no quiero el IFE, educación pública no, salud pública no, no requiero ningún servicio del Estado, nunca voy a llamar a Carabineros, yo me voy a ir a vivir a la punta del cerro y voy a vivir de manera autárquica, ¿ya? Voy a vivir de manera autárquica. Y con otras personas también me las voy a llevar. Y voy a llevar a Javiera encargada de los almejas, y Nelson encargado de las gallinas, y Verónica encargada de la leche, y el de la vaca, y vamos a vivir en una aldea, y todos nos vamos a pintar azul, y nos vamos a aldea de los pitufos, ¿ya? Y eso sería aproximadamente hoy el anarquismo. No esto, ¿ya? No esto, que por más que canten contra el Estado y salten todo el día y griten contra el Estado, y en la experiencia personal, gente que yo conozco, igualmente vive del Estado, ¿ya? Y para ser un anarquista, the real anarchist, hay que trabajar, y mucho, ¿ya? Bien. Brevemente, ¿cierto? El anarquismo es solamente para poder comprender lo que va a pasar en la siguiente unidad cuando veamos Chile en la primera mitad del siglo XX. Nada más que eso, no quería profundizar mucho más, y principalmente que se den cuenta que no es una persona con las mechas paradas con gel o con laca, ¿ya? Estas son ideas mucho más profundas, utópicas en mi opinión, pero mucho más profundas, que provienen desde hace 2500 años, ¿ya? Ya. Le tenemos aquí.